Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a dar una pequeña explicación de cómo se declaran variables dentro de pgadmin, que utiliza un lenguaje PostgreSQL. ¿Qué es el PostgreSQL? Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales y tiene las siguientes características. Orientado a objetos, dado que todos los elementos de nuestra base de datos se usan para poder tratarlos como objetos, parecido a un lenguaje de programación. Es multisistema, funciona tanto en Linux, Mac o Windows y otros sistemas operativos extensibles. Podemos añadir funcionalidades que no vengan provistas de serie y bajo licencia libre, lo que nos otorga la facilidad de poderlo usar para cualquier propósito. Aquí tenemos el pgadmin, que es básicamente la aplicación gráfica que nos permite acceder a todas las funcionalidades de la base de datos para poder realizar consultas, manipulación y gestión de datos. Ya. Para empezar, ingresamos al pgadmin. Al momento de ingresar al pgadmin nos va a pedir una contraseña para poder acceder. Esta contraseña es personal, la cual se crea al momento de instalar el programa. Y colocamos nuestra contraseña y accedemos. Y de igual forma, para abrir el server donde se encuentran las bases de datos, nuevamente nos pide la contraseña, que casi siempre es la misma. Esto ya depende de la persona que instaló el programa, o el usuario que usa el programa, si puso las mismas contraseñas o diferentes. Colocamos nuestra contraseña e ingresamos y ya se conectan nuestras bases. Ya, vamos para declarar las variables, vamos a tablas, damos clic derecho y abrimos un query tool. Como primer punto, antes de empezar a declarar las variables, tenemos que saber qué es una variable. Una variable está formada por un espacio en el sistema de almacenaje, es decir, en la memoria principal de un ordenador, y, y un nombre simbólico, también conocido como identificador, que está asociado a dicho espacio. Ese espacio contiene una cantidad de información, ya sea esta desconocida o desconocida, es decir, que estas variables tienen un valor. Al momento de asignarle el nombre o identificador, como mencionamos, hay que tener en cuenta que no puede tener espacios. Este nombre no puede tener espacios, no puede empezar con un número y no puede ser una palabra reservada como if, for o why. El almacenamiento de una variable en memoria. Es importante saber cuánto se puede llegar a almacenar en cada tipo de variable. Esto lo tenemos en cuenta para declarar las variables. Estas variables se representan con identificadores que hacen referencia a un lugar de memoria del programa, en donde se almacena un dato. Una variable está asociada a un tipo de dato, el cual, y en función del tamaño del mismo, determina la cantidad de bytes que ésta necesite. En el caso de colecciones y al contrario que con el resto del tipo de datos, la memoria que asigna al almacenar se conoce de antemano, lo cual lleva a establecer políticas de reserva de memoria. Ya, ya una vez dicho esto, vamos a empezar a declarar las variables. Para declarar variables se usa una estructura de bloque en el que comienza con do y dos signos de dólar y finaliza con un end y dos signos de dólar, y contiene un begin en el cual vamos a poder realizar algún tipo de operación declaradas. Ya. Para empezar a declarar variables se utiliza la palabra reservada declare, seguido del nombre de la variable, que como mencionamos tiene que estar.
el nombre no debe tener espacios y puede ser un número o una palabra reservada. Por ejemplo, XX y seguido de la palabra que va a identificar qué tipo de dato contiene esta variable, ya sea el tipo de dato entero, carácter, numérico, entre otros. En este caso vamos a representar el tipo de variable entera. Este tipo de variable entera eh, es un tipo de dato que puede representar un subconjunto finito de números enteros. El número mayor que puede representar depende del espacio usado por el dato y la disposición o no de representar números negativos. En este caso, para identificar que tiene datos de tipo entero, se utiliza la palabra int. Y aquí podemos darle un valor a esta variable, en el cual se le asigna con dos puntos y un igual. Y damos un valor, por ejemplo, 50. Y finalizamos con. De igual forma, declaramos otra variable, la cual de igual de tipo entero, que va a estar en este caso vacía. Aquí cabe mencionar que la variable se le puede agregar el valor, ya sea al momento de declarar la variable o en begin, al momento de realizar una operación o simplemente declarar. Por ejemplo, aquí vamos a realizar un pequeño problema como utilizando la variable que estaba vacía, y igual, dos puntos igual, y la variable que en este caso asignamos el valor de 50 más un número cualquiera, por ejemplo 100, y seguido de un punto y coma. Este tipo de dato entero con búsqueda de SQL, este otro bytes, y es una sección habitual para tipos de enteros, como mencionamos. Ya, entonces para poder observar este valor que se almacenó en esta variable, utilizamos la palabra raíz. Entre comillas simples, va a estar después de notice, y dentro de las comillas el signo de porcentaje, seguido de una coma y la variable que vamos a querer observar el valor, en este caso y finalizamos con un punto y coma. A este raíz notice también le podemos, si queremos, le podemos agregar un mensaje. Por ejemplo, la suma es, o de lo contrario solamente podemos observar el valor de la variable. Este signo de porcentaje es importante, siempre tiene que ir siempre tiene que estar presente, porque es el que va a indicar que aquí va el valor de una variable. Y ejecutamos todo el programa. Y como ven aquí, el valor de la nueva variable que realizamos la operación es 150. Ya. Ahora también vamos a declarar una variable de coma flotante o de real con decimal. Llamamos, por ejemplo, RF. Y para identificar que esta variable tiene tipo de datos de coma flotante o real con decimal, utilizamos la palabra do receive. Le damos el valor igual, y el valor, por ejemplo, 3.34, y finalizamos con un punto. Y de igual forma declaramos una variable del mismo tipo para realizar un pequeño ejemplo.
La variable se va a llamar cuckoo. En este igual double precision la variable lo vamos a dejar vacío. Las variables de coma flotante o real con decimal se pueden representar como números extremadamente grandes o pequeños y de una manera muy eficiente y compacta, con la que se pueden realizar operaciones aritméticas como las que estamos resolviendo. Este double precision se utiliza, como mencioné, es para representar números extremadamente, o sea, con decimales largos y ocupa, por lo tanto, ocupa un espacio de 8 bytes en la memoria. Este es variable y es de precisión inexacta. Y también tenemos, este le dejamos vacío para darle un valor en el pequeño. Ya, por ejemplo, aquí realizamos igual una pequeña operación. Una variable con la variable RR y le sumamos, por ejemplo, de igual forma aquí en la variable SS que ocupa menos espacio, eh, le damos un valor, por ejemplo 4.5 y finalizamos. Para observar las variables, como ya les mencioné, que utilizamos y en este caso solo vamos a hacer una variable, una variable QQ, una variable SS. Y ejecutamos todo el programa. Ya, como ven aquí la suma era de 150, la nueva variable que es el nuevo valor que se almacenó en la variable QQ es de 4.79 y en la de SS es de 4.5, que les dimos, como les mencioné. El double precision ocupa más espacio en la memoria y el real ocupa menos espacio. Ahora vamos a ver los tipos de datos de carácter que se usan para almacenar uno solo o varios caracteres como los que forman una palabra o frase. Estos deben de estar encerrados o dentro de comillas simples con el fin de que el lenguaje de programación los pueda reconocer como variables de tipo carácter. Ya, entonces vamos a darle por ejemplo, bebé, v y, y vamos a este de tipo char y le vamos a dar aquí entre paréntesis, de aquí va la longitud que va a tener este dato. Por ejemplo, si finalizamos con ya, y le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner ya, en la variable frase se le vamos, tiene que estar dentro de comillas simples, lo que vamos a poner, por ejemplo, y finalizamos con un punto y coma. Ya, también existe, también hay la otra que es el varchar, que igual la diferencia es que el char es de longitud fija y el varchar es de longitud variable con límite. Entonces esta también vamos a poner 15 y finalizamos con
aquí vamos a la variable. Por ejemplo, como una frase a ver, ya. También vamos a declarar una variable de tipo carácter. Las variables de tipo carácter se usan para almacenar uno solo o varios caracteres como los que forman una palabra o una frase. Estos deben de estar entre comillas simples con el fin de que el lenguaje de programación las pueda reconocer como variables tipo carácter. Entonces le damos un nombre a nuestra variable como frase y seguido de char, de longitud, en este caso 10, y finalizamos con un punto y coma. Y también otra que representa datos tipo carácter eh, es el varchar, igual que damos una variable varchar. La diferencia entre char y varchar es que el char es de longitud fija y el varchar es de longitud variable con límite. Por ejemplo, le vamos a dar de 15 y finalizamos. Y en Begin es donde les vamos a asignar los datos tipo carácter, frase y asignamos. Por ejemplo, tienen que estar entre comillas simples. Por ejemplo, mundo y finalizamos con un puntito. Forma a la variable frase 2. Por ejemplo, ya, y como ya sabemos, un, utilizamos un raíz node para observar los valores de esta variable. Y observamos los valores. Y ejecutamos por este lado. Ya, dice que el valor es demasiado largo, entonces el varchar tiene que cambiarse de longitud, ya que la frase es muy larga y solo le dimos un valor, una longitud de 15, entonces le vamos a aumentar el valor para que nos permite ingresar esta frase. Y ejecutamos nuevamente y ahora ya nos permite ver el valor. Por ejemplo, aquí ya están las nuevas variables que era frase y frase 2. En la frase era hola mundo y la siguiente en la frase 2 la vida es bella. Ya, ahora, ahora vamos a declarar una variable de tipo lógico. Para estos tipos de datos lógicos también son conocidos como booleano, que, que se puede representar con valores de lógica binaria, es decir, con dos valores que normalmente representan a verdadero o a falso. Y para ello se utiliza la palabra bool, que permite que reconozcan que esta variable tiene lógico, un ricón. Y en Begin vamos a preguntar una afirmación si es que esta es verdadera o falsa. Por ejemplo, en la variable que declaramos gg, preguntamos si es que xx es menor que y. Un raíz notice
Observamos si es que esto se cumple o no. Ejecutamos. Y como pueden ver, esta afirmación es verdadera. Ya, también también podemos declarar datos tipo fecha, que para ello se utiliza la palabra date. Podemos darle el valor tanto aquí como en begin. De igual forma tiene que estar entre comillas simples, y tiene que estar primero el año, después el mes y después el día. Por ejemplo, 2005 a 30. Y finalizamos. De igual forma, para si queremos saber la fecha actual, se le a la variable y se usa la palabra no, paréntesis, y se ejecuta todo el programa. Aquí vamos a utilizar raíz node para poder ver las nuevas variables como fecha. Ya, y ejecutamos todo. Y aquí está la fecha que ingresamos y la fecha actual. Ya también todo por mi parte. A continuación sigue mi compañera, que va a proceder a subir una base de datos en el pgadmin para poder declarar variables con esta base. Gracias. Listo. Lo que vamos a hacer a continuación es subir una base de datos a nuestro pgadmin. Lo que tenemos que hacer primero es abrir nuestra base de datos en un formato de Excel. Como observamos, ya lo tenemos abierto, y el primer paso que hacemos es borrar la primera fila que tenemos en nuestra base de datos, que en este caso es el nombre. Lo eliminamos. Ya, listo. Y a continuación lo que vamos es seleccionar las tres primeras columnas. Ponemos clic derecho y le cambiamos el formato de celdas. En este formato de celdas tiene que estar siempre en el formato de texto para que no se nos altere nuestra base de datos. Y como ya vemos, ponemos aceptar. Y la cuarta columna, como es la del precio, de igual manera la seleccionamos y cambiamos el formato de texto, el formato de celdas, y le ponemos que esté en números sin decimales. Y le ponemos aceptar. Y las dos últimas columnas, igual manera seleccionamos el formato de celdas y le ponemos en formato de texto. Vamos a aceptar. Y lo que hacemos a continuación es guardar la base de datos en un formato de texto. Ponemos guardar como, le ponemos en nuestra carpeta de base de datos, base expo, y la guardamos. Y en el tipo escogemos lo que es texto delimitado por tabulación. Ahí. Listo. Procedemos a cambiar el nombre del archivo. En este caso le vamos a llamar producto a nuestra base de datos. Producto. Productos. Y le guardamos. Ponemos aceptar, sí. Y cerramos nuestra base de datos. Lo que hacemos a continuación es ir a nuestro pgadmin. Como ya nuestra compañera nos explicó, ponemos nuestra clave de acceso.
ponemos OK y ya nos ingresa. Vamos a servers, esperamos que se nos cargue. Ya está conectado a nuestro servidor y lo que hacemos a continuación es crear una database. Ponemos clic derecho y queremos crear database. Listo. A continuación, nuestra database le vamos a llamar gestión de pedidos, que es nuestra base de datos que tenemos en el Excel. Gestión de pedidos y le ponemos guardar. A continuación, esperamos que se guarden. Vamos a Tools, abrimos un Query Tool en gestión de pedidos. Ahí, Tool, un Query Tool, y lo que hacemos a continuación es crear una tabla que se va a llamar producto. Para esto necesitamos nuestra palabra create table y vamos a llamar a la tabla producto. Entre paréntesis colocamos los campos de los campos que teníamos en nuestra base de datos. El primero era el código del producto, código producto. Y este caso, va a ser de una variable de tipo varchar con una longitud de 50 y va a ser nuestra clave principal. Para separar los campos siempre vamos a utilizar una coma. El siguiente campo que tenemos es el nombre del producto. Este también va a ser de tipo varchar con una longitud de 50. Ponemos coma. Y seguimos con el tipo. Igual manera va a ser de tipo varchar con una longitud de 50. Le colocamos la coma para separar nuestros campos. A continuación, el siguiente campo es el precio unitario de cada producto. Y este va a ser de tipo numérico. Le colocamos una coma para separar el siguiente campo, que va a ser la fecha del producto. Y este va a ser de tipo varchar con una longitud de 20. De igual manera le separamos con una coma y el siguiente y último campo que tenemos es importado, que también va a ser de tipo varchar y va a tener una longitud de 25. Listo. Lo que hacemos a continuación es terminar con un punto y coma. Hacemos espacio y ponemos nuestra palabra reservada select. Ya está con los nombres de los campos y nuestro nombre de la tabla, que es producto. Y como observamos, ahí se nos carga todos los campos que tenemos en nuestra tabla. Listo. A continuación vamos a ir a esquemas. Y buscamos nuestra tabla, que es la de producto. Vamos a tablas, la refrescamos y ahí se nos aparece nuestra tabla de producto. Ahí lo que vamos a hacer a continuación es importar nuestra base de datos del formato de texto. Lo que hacemos clic derecho, vamos a importar y exportar. Le cambiamos el formato de exportar a importar. Buscamos nuestra base de datos que tenemos en el archivo de formato de texto. Ahí vemos que la pusimos como productos. Ponemos seleccionar. Y en formato, igual manera, tenemos que cambiarle a texto.
Y en el encoding tenemos que buscar la opción Latin 9, el cual nos va a dejar a representar todos los caracteres especiales. Ponemos OK. Y de igual manera como vemos, se subió correctamente y volvemos a ejecutar el select from y observamos que se subió nuestra base de datos correctamente sin ningún tipo de error. A continuación, mi compañero va a hacer un breve ejemplo con este base de datos que hemos subido. Bueno, una vez que tengamos ya nuestra base de datos subida, vamos a ejecutar un pequeño ejercicio, como lo mencionó la compañera. Bien. Vamos a abrir un nuevo query y vamos a ponerle declaración de variables como comentario. Variables. Como ya se mencionó anteriormente, para declarar variables necesitamos hacerlo dentro de una estructura de bloque que comienza con un do seguido de 2 signos de dólar, termina con un end seguido de 2 signos de dólar, y dentro de este bloque de código vamos a indicarle una parte, el begin, donde vamos a inicializar cada una de las variables. Por aquí abajo vamos a agregarle nuestro select asterisco from para que nos muestre todos los campos con los que vamos a trabajar en nuestra base de datos. Y vamos a empezar. Vamos a declarar la variable. Iniciamos con declare x como numeric, punto y coma, listo. Y para hacer la parte de ese en orden, vamos en la parte de begin, vamos a inicializar las variables. X va a ser igual a 0.12. En este pequeño ejemplo vamos a hacer referencia a calcular el impuesto, el IVA concretamente. Y vamos a utilizar el update, que nos sirve para actualizar registros. Elegimos la tabla con la que vamos a trabajar, set. Después de set elegimos el campo con el que vamos a trabajar de esa tabla, que es precio uni, y a este le vamos a decir que va a ser igual a, dentro de paréntesis vamos a multiplicar el precio uni por nuestra variable x, dentro del paréntesis por nuestra variable x, y a esto le vamos a sumar el precio unitario, su mismo precio. Vamos a ponerle una pequeña condición con el where donde tipo, vamos a trabajar con tipo de establecimiento, donde tipo est sea igual al 39, tipo el sea igual al 39. Vamos a trabajar con ferretería, vamos a trabajar con deportes, mejor, deportes, y finalizamos con un punto y coma. Antes de ejecutar el código vamos a ir parte por parte, viendo que cada una de las sentencias o líneas de código termine con un punto y coma para que no nos dé ningún problema al momento de ejecutar el código. Veamos que sí. Le damos F5, nos dice que se ejecutó con total normalidad. Y afuera de la estructura de bloque vamos a mostrar nuevamente los campos, esta vez actualizados. Para ver los campos nos vamos hasta el final, y aquí podemos ver que están todos los que corresponden a deportes actualizados, cada uno de estos registros. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Chao.